buenas noches, hermanos que nos siguen y nos ven a través de Fe TV, el canal de la misericordia. Estamos muy contentos de estar esta noche aquí con ustedes retornando, ¿sí? Con su programa católico Defiende tu Fe, del Movimiento Apostólico Semper Gaudens, primer programa del año. Mónica, bienvenida. Gracias, feliz año. Feliz año para todos, feliz Día de Reyes que acabamos de pasarlos también. Sí, es siempre un honor y una distinción para Semper Gaudens estar aquí con ustedes en este su programa. Hoy vamos a hablarles sobre la primera de las fiestas que celebra la Santa Iglesia Cristiana Católica en su calendario litúrgico. Sí, recuerden que el 1 de enero, la primera fiesta es María, Madre de Dios. Y ese es el tema que vamos a desarrollar en esta noche. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta explicarle a los hermanos católicos y a los hermanos esperados por qué María es Madre de Dios. Y celebramos el 1 de enero y algunos católicos desprevenidos, Mónica, ni siquiera saben que el 1 de enero es la fiesta de María, Madre de Dios, la primera fiesta de la programación o del calendario litúrgico de nuestra iglesia. Y piensan que el 1 de enero pues es la fiesta del 1 de enero. Así es. No, pero sí, es el 1 de enero, la fiesta del 1 de enero, pero también la fiesta de María, Madre de Dios. Así que vamos enseguida a desarrollar esto, pero vamos primero, como siempre, a pedirle a Mónica que nos conecte y nos ponga en presencia del Señor. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios bendiga pues este día de hoy y que alumbre a todas las personas con este interesante tema que vamos a tener de la Virgen María. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, les recordamos como siempre que el Movimiento Apostólico Semper Gaudens es un movimiento adscrito al Arzobispado de Panamá y servimos a la Iglesia a lo largo de todo el país. Y además de eso nos pueden escribir a nuestro correo siemprealegres.panamá, no se le olvide el punto, siemprealegres.panamá@gmail.com o por las redes sociales como @sempergaudens, que es como se escriben y como se pronuncia, Siempre Alegres Filipenses 4:4. Así que ahí nos encuentran. Bien, entonces vamos, Mónica, a entrar en materia rapidito, porque este tema es muy interesante y muy ilustrativo para todos nuestros hermanos. Les recordamos que en la segunda parte del programa pueden llamar al 230-1955, 230-1955, aunque por ahí el señor director los va a poner en pantalla, si quieren participar al aire con sus aportaciones o nos escriben por chat, escríbanos por favor por chat si les da pena hablar, al 6615-7538, 6615-7538. Bien, hermano. Para el mundo cristiano católico y nuestros hermanos esperados, es muy sencillo aceptar el hecho de que el Señor Jesús es Dios, que se hizo hombre, ¿verdad? En un momento dado de la historia. Todos nosotros coincidimos y aceptamos eso como una realidad y una verdad universal que no admite duda ni discusión y que está muy bien cimentado en los textos bíblicos. Pero cuán difícil resulta a algunos no católicos o inclusive católicos aceptar que la Virgen María es la Madre de Dios. Inclusive nos dicen que la Iglesia Cristiana Católica ha elevado a la categoría de Dios a la Virgen María
y que nosotros hemos exagerado la adoración a la Virgen María. Qué observaciones tan equivocadas, Mónica, porque la Virgen María no es diosa, ¿sí? Y ellos, sobre todo algunas sectas, por tratar de ganar canonjías y popularidad, pues atacan a la Virgen María como si ella fuera, como si nosotros la consideráramos una diosa, lo cual es totalmente una falsedad, porque nosotros tenemos muy claro quién es la Virgen María, y de eso es lo que vamos a hablarles en este momento. Le pedimos al señor director que nos pase la primera diapositiva. La Virgen María, nosotros la conocemos y la reconocemos como la Madre de Jesús, por consiguiente también la conocemos y la reconocemos como la Madre de Dios. Por consiguiente, no hay vacilación y no hay duda en este sentido. Señor director, ¿nos ayuda con la primera lámina, por favor? En esta primera lámina nos ayuda muchísimo, ¿no?, a solventar lo que nosotros estamos llevándole como mensaje. Esta lámina es de Gálatas 4:4, ya la tenemos aquí en pantalla. Gálatas 4:4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Esto lo escribe San Pablo en su libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Una cita muy corta, pero que refleja lo que nosotros estamos planteando. En un momento dado, ¿sí?, el Señor Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, es eterno y vive eternamente con su Padre y con el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es eterna. Pero como señala San Pablo, no lo señala la Iglesia Cristiana Católica, lo señala San Pablo, al llegar la plenitud de los tiempos, o sea que en un momento dado, ¿no?, el Señor Jesús, ¿no?, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Y queremos resaltar, señor director, si nos pone la lámina nuevamente, queremos resaltar este punto y queremos que ustedes se queden con este punto. Llega en un momento dado de la historia, eso es lo que quiere decir la plenitud de los tiempos. Y en ese momento dado de la historia, Dios envía a su Hijo, al Señor Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y es nacido de mujer. Es decir, que si es nacido de mujer, pues entonces, además de Dios, tiene que ser hombre, ¿verdad? Y en la segunda lámina, señor director, la cita de Lucas 1, capítulo 35, como pueden apreciar allí, Lucas 1, capítulo 35, ¿no? Uno puede tener el concepto equivocado de cómo nace Dios en su segunda persona, el Señor Jesús, de una mujer. ¿Y dónde está el sustento bíblico de que eso es así, además de lo que ha señalado Pablo? Pues lo encontramos en Lucas 1:35. María entonces dijo al ángel: ¿cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Queremos nuevamente resaltar lo que el arcángel Gabriel le dice a María: el Espíritu Santo descenderá sobre ti. O sea, había señalado que ella no conocía a ningún hombre, es decir, no había tenido contacto sexual con ningún hombre. ¿Y cómo era posible que quedara embarazada? Y el arcángel Gabriel pues le señala, ¿no?, que es el Espíritu Santo, ¿no?, que va a descender sobre ella y el poder de Dios la va a cubrir, y va entonces ella a concebir en ese momento.
Y no solamente eso, sino que le dice que su hijo será santo y además de santo será llamado Hijo de Dios. Gracias, señor director. Entonces, en estas dos citas bíblicas nos damos cuenta, en primera instancia, que el Señor Jesús viene en un momento dado, ¿sí?, de la historia, plenitud de los tiempos, es la frase que acuña San Pablo, ¿no?, a convivir con nosotros. Y lo hace como cualquier humano, naciendo de mujer. Pero no solamente eso, sino que su Padre, ¿no?, se hace presente porque, como lo dice la cita de San Lucas 1:35, el poder del Altísimo cubrirá a la Virgen María. Y en ese momento ella queda, en ese momento, ¿sí?, ella va a quedar embarazada. Ocurre la concepción del Señor Jesús. Y esto implica que no solamente al niño se le llamará santo, ¿sí?, a lo largo de toda su vida, sino que también se le llamará Hijo de Dios. Muy, muy interesante estas dos citas bíblicas que de por sí ya demuestran que la Virgen María es Madre de Dios, segunda persona, es Madre del Señor Jesús, hombre y Dios, Mónica. Así es. Eso es bien importante. ¿Y qué nos dice, Mónica, San Jerónimo al respecto? Claro que sí. Si nos puede poner, por favor, la siguiente lámina. San Jerónimo nos dice, la bienaventurada Virgen María mereció por su gran pureza ser la Madre de Dios. Y esto es muy importante porque San Jerónimo, como sabemos, es padre y doctor de la Iglesia. Y estas son palabras muy, muy, muy sabias de parte de él, hablando pues de que la Virgen María, ella, por ser virgen pura y todas sus cualidades perfectas, porque por eso Dios la eligió y la preservó también, la eligió como para ser entonces Madre de Dios. Eso es bien importante saberlo también. Sí, también el cardenal John Newman, ¿sí?, importante escritor y pensador teológico de nuestra iglesia, nos comenta al respecto, señor director, la siguiente lámina, por favor. Nos dice el cardenal John Newman: cuando afirmo que María mereció ser la Madre de Dios, me refiero a lo que parecía natural y lógico, que Dios, por ser Dios, concediera la perfección única que María había obtenido mediante la gracia. Si nosotros repasamos, ¿no?, este escrito de John Newman, nos damos cuenta que él está enfatizando lo que ya hemos dicho de las citas bíblicas. ¿Sí? La gracia que recibe María es por deferencia de su Hijo, ¿sí?, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, por eso habla él de que María había obtenido la perfección única, ¿no?, por ser escogida como la Madre de Dios. Y queremos también, porque este punto es importante, porque algunas de las argumentaciones de nuestros hermanos, de algunas sectas de nuestros hermanos esperados, nos dicen que María simplemente sirvió de receptáculo del Señor Jesús, y una vez que ya el Señor Jesús nació, pues entonces ella continuó siendo como cualquier mujer y que también tuvo más hijos. Sí, ninguna de las dos cosas son verdades. No vamos a entrar en la segunda parte porque ya eso fue tema de otro programa que en algún momento repetiremos, ¿no?, que como los mismos textos bíblicos confirman que María, ¿no?, tuvo un solo hijo, que fue precisamente el Señor Jesús. Y en los textos como que tratan de argumentar nuestros hermanos esperados, Mónica, donde dice que María
que tuvo los hermanos de Jesús, pues ahí mismo se aclara de que en verdad no eran hermanos, porque el lenguaje o la lengua aramea, que era la que utilizaban en ese tiempo de Jesús y que era la que hablaba de Jesús, pues no es tan rica como el español y no tenía la forma correcta de definir primos, hermanos, por consiguiente todo eso eran hermanos. Ya eso lo hemos explicado en otros temas. Y hablar o argumentar de que María era madre de Dios y de Jesús y no de Dios y que tuvo más hijos, pues otro absurdo que está totalmente, pero totalmente equivocado. Algunos hermanos también y algunas sectas hablan de que la devoción a María es algo muy reciente y que recién inventó la Iglesia Cristiana Católica para más allá de la Edad Media. Y nosotros hemos querido traerles algunos escritos y comentarios para demostrarles que desde los inicios de la Iglesia, una vez el Señor ascendió a los cielos, que quedaron sus apóstoles aquí, y en los 2 primeros siglos ya se hablaba de la devoción a la Santísima Virgen María. Entonces esto no es un invento de la Iglesia Cristiana Católica, ¿verdad? Esto es una realidad que se remonta a los primeros tiempos de la Iglesia. Si el señor director es tan amable y nos pone la siguiente lámina, pues aquí le traemos una serie de observaciones en este sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Nosotros de la Sagrada Tradición, nosotros sabemos el papel maternal que desarrolló María, no solamente con el Señor Jesús, sino también con los apóstoles y con los primeros discípulos de los apóstoles. Por ello, en el credo de los apóstoles se menciona, como todos nosotros sabemos y repetimos, creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María la Virgen. Esto es en el credo de los apóstoles. Estamos hablando de los apóstoles. Esto no es una invención reciente de la Iglesia Cristiana Católica. Son los mismos apóstoles que desde un principio reconocían que la Virgen María fue la madre de nuestro Señor. Es decir, la madre de Jesús y la madre de Dios. Sí, es la Virgen María. También San Ireneo, que nosotros lo conocemos como discípulo de Policarpo. ¿Quién fue Policarpo? Policarpo fue discípulo de San Juan, el mismo que se recostó sobre el pecho del Señor Jesús el jueves de la última cena, ¿sí? Discípulo de San Juan Policarpo, y San Ireneo, discípulo de Policarpo, es decir, que estuvo muy en contacto con las enseñanzas directas de los apóstoles. Y en este sentido, ¿sí? San Ireneo llama a María nuestra más eminente abogada, nuestra más eminente abogada. Y San Atanasio, ¿sí? Otro San Atanasio de Alejandría, que vivió en el siglo IV, ya saltamos del segundo siglo al siglo IV, la llama aquel verbo que ha sido engendrado arriba del Padre, de modo inefable, inexplicable, incomprensible y eterno, el mismo engendrado abajo en el tiempo de la Virgen María, Madre de Dios. María, Madre de Dios. Por tanto, nosotros podemos señalar que la devoción a la Virgen María comenzó precisamente desde los primeros tiempos, y eso lo atestiguan también pinturas sobre la Virgen María y el niño, que se ubican, imagínense ustedes, desde el siglo II, las primeras pinturas de María y la Virgen,
y como bien señala San Atanasio, ¿no? María, o sea, el Señor, el Verbo fue engendrado abajo en el tiempo de la Virgen María, Madre de Dios. O sea que ustedes observan muy bien, ¿no?, que desde el principio, esto lo queremos remarcar, desde los primeros momentos del inicio del desarrollo de la Iglesia cristiana católica, no solamente los apóstoles, sino también sus descendientes o sus discípulos, perdón, directos, ya reconocían a la Virgen María como Madre de Dios. Y esto se ha venido manteniendo hasta ahora. Entonces, no es que la Iglesia cristiana católica adora a la Virgen María, la venera y la reconoce como Madre de Dios, porque eso lo enseñaron los apóstoles y lo enseñaron adicional a esto los descendientes de los apóstoles. ¿Y qué nos dice el Concilio de Éfeso con relación a esto, Mónica? Claro que sí. A ver si nos pueden ayudar con la siguiente diapositiva, por favor. El Concilio de Éfeso, eso fue en el año 431. El siglo V, ¿no? Correcto. Proclamó desde un comienzo: la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza, del cuerpo, pero también de la persona quien es Dios, desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona. Así, María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos dos, Dios y hombre. Entonces ella es la Madre de Dios. Aquí debemos señalar realmente que María es la madre en el tiempo, ¿verdad?, de Jesús, porque no es la madre en la eternidad, sino en el tiempo en Jesús, cuando fue de los tiempos, exactamente San Pablo, que en el momento de su encarnación. Galatas ella se convirtió 4:4. en Madre de Dios, así es. Y debemos también ver que María, con su divinidad, ella se hace madre de Jesucristo, y eso es muy, muy importante señalarlo también. También podemos decir que María fue escogida por Dios para ser madre de Jesús, y ahí podemos ver. Jesús no tiene dos personas, él tiene dos naturalezas, es Dios y es humano. Y ella es madre de Jesús porque tuvo que, como usted explicó, ella estuvo pues involucrada en todo lo que era la parte humana de Jesús. Por eso es Madre de Dios. Sí. Entonces, para profundizar un poquito más sobre este dogma que fue proclamado en el año 431 en el Concilio de Éfeso, ¿no?, nos pone la siguiente lámina, gracias, señor director. Entonces, es importante, como bien ha señalado Mónica, resaltar el hecho de que el Concilio de Éfeso apenas se desarrolló en el siglo V, de nuestra era. Ya desde los inicios, desde el primer siglo, los apóstoles reconocieron a María, ¿no?, como Madre de Dios, ¿sí?, Madre de Jesús y Madre de Dios. Es decir, que esta conocida proclamación de María como tal, pues no viene ni siquiera del siglo V. Ya hemos demostrado que esto lo reconocía la Iglesia como tal desde un inicio. Pero como los dogmas no se dan en el mismo tiempo, calendario, que se hacen estas afirmaciones dogmáticas en la Iglesia, pues pasó 4 siglos hasta el 431, cuando en Éfeso ya se declara como dogma el hecho de que María es Madre de Dios. Entonces, hay dos cosas importantes, dos verdades importantes, ¿sí?, que se destacan en este
en esta declaración del Concilio de Éfeso. La primera, que María es verdaderamente madre. Si han puesto atención a lo que leyó Mónica, se darán cuenta que María es verdaderamente madre. Esto significa que ella contribuyó como madre en todo en la formación de la naturaleza humana, de Cristo, porque Él estuvo 9 meses dentro del seno materno de María. Como toda madre contribuye a la formación del hijo de sus entrañas. O sea que esto es un proceso al cual nosotros lo vemos como una cosa muy natural, y en María así fue, porque María fue una criatura de Dios como somos todos nosotros. Por consiguiente, no puede ser llamado diosa, porque ella no comparte esa naturaleza divina de su Hijo, por ser una criatura igual que nosotros. Eso la Iglesia lo tiene muy claro, por eso no sabemos de dónde aquello de acusar a la Iglesia de que adora a María como una diosa. Y la segunda observación o verdad que nos señala el dogma de María, Madre de Dios, es el hecho de que María es verdaderamente Madre de Dios. Ella concibe y da a luz. ¿A quién? Da a luz al Señor Jesús, ¿sí? Al Verbo de Dios encarnado, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Alfa y al Omega, al principio y al fin. A ese da a luz María. Y da a luz María según la naturaleza humana que Él asumió. Y ya Mónica precisamente ha señalado que el Señor Jesús, que vive desde la eternidad, ¿no? Y continúa viviendo en todos nosotros por toda la eternidad, ¿no? Es Dios, pero que, como lo señaló San Pablo, en un momento del tiempo, en la plenitud de los tiempos, se encarna por obra del Espíritu Santo en María, que era virgen, ¿no? Y como ya se había predicho o declarado en el libro de Isaías, que el Señor nacería de una virgen, ¿no? Y en efecto así ocurre. De ahí entonces que el Señor Jesús tiene una naturaleza divina, es eterno, pero también comparte nuestra naturaleza humana, y por ello nace de María la Virgen. Así. Vamos a ir brevemente a un breve receso, y no se separen porque ya regresamos con ustedes. Estamos ya de regreso con ustedes, hermanos, en este su programa católico, Defiende tu Fe. Estamos hablando de María, Madre de Dios, la primera fiesta que celebra la Iglesia Cristiana Católica en su calendario litúrgico el 1 de enero. Desde ya los invitamos a que pueden participar llamándonos al 230-1955, 230-1955, o escribirnos, si ustedes lo tienen a bien, ¿no? Al 6615-7538, 6615-7538. Sí, hablábamos en el segmento anterior, y explicábamos por qué, de acuerdo al dogma mariano de María, Madre de Dios, por qué ella es Madre de Dios. Pero podemos retrotraernos nuevamente a Lucas 1, señor director, la siguiente lámina, por favor, a Lucas 1, versículos 26, 28, para que no les quede ninguna duda de lo que estamos nosotros diciendo, ¿no? Al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Y a eso también lo hemos explicado y volvemos a remarcarlo.
era costumbre en ese tiempo, ¿no?, que las personas podían vivir bajo el mismo techo, pero sin comportarse como marido y mujer desde el punto de vista sexual. ¿Por qué? Porque se dedicaban su virginidad al Señor, a Dios. Por eso era una virgen que estaba casada o desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Tenemos una llamada. Adelante, hermano, hermana. Muy buenas noches. Muy buenas noches, hermano. Adelante con su contribución. Habla Arnulfo. Estimados hermanos. Muy buenas noches, hermano Arnulfo. Feliz Bienvenido al programa. Feliz año. Le Dios a los dos ahí que están ilustrándonos. Saludos, Arnulfo. Sí, solamente quería contar una pequeña anécdota. En una ocasión, pues, en una conversación de familia donde habíamos como 10 personas y todos éramos católicos, alguien dijo Santa María, Madre de Dios. Y dos de los católicos que estaban ahí, que van a misa, que están casados por la iglesia, o sea, que participan en su fe activa dentro del catolicismo, comenzaron a atacar a la persona que había dicho María, Madre de Dios. Y todos nos quedamos sorprendidos. Y esto aunque nos parezca un poco extraño, dentro de la misma iglesia hay personas que ante esto de María, Madre de Dios, pero si ella es una mujer, como una mujer simple como cualquier otra, puede ser la madre del Creador. Entonces, quizás por no tener un conocimiento amplio del dogma, porque no ha tenido la oportunidad que se lo han explicado, simplemente porque la misma persona ya se ha autoaconsejado de que eso no puede ser. Pero quería resaltar la anécdota que también entre nosotros necesitamos, pues, que se nos explique el dogma de que María es la Madre de Dios. Muy buenas noches, hermano. Bendiciones. Gracias, hermano. Bendiciones. El Señor siga bendiciendo a todos. Un placer escucharlo. En efecto, así es, y es lo que hemos estado nosotros explicando. Y por eso aquello del saludo del arcángel a María cuando le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Este concepto de llena de gracia que queremos también nosotros remarcar, pues María es llena de gracia desde su propia concepción hasta el momento en que ella ya pasa al descanso. Toda su vida fue llena de gracia, y esto lo ratifica el arcángel Gabriel, ¿no?, cuando la saluda. Y esto también es otro concepto que es difícil que algunas sectas de hermanos esperados lo entiendan, pero como hay que seguirle insistiendo a nuestros hermanos sobre los textos bíblicos que remarcan el hecho de que María es Madre de Dios, pues con Mónica vamos a trasladarnos a Lucas nuevamente para conocer cuál fue Lucas 1:43, señor director, para ver ese saludo de la prima de la Virgen María, Isabel, a ella. Sí. Su prima Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, la llamó Madre de Dios. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1:43. Aquí vemos que la expresión Madre del Señor es equivalente a Madre de Dios, ya que en el Nuevo Testamento el título del Señor, del griego Kyrios, se da a Cristo, quien es Señor y Dios. Esto es bien importante, ¿verdad?, explicarlo. El dogma, lo que estábamos conversando en los cortes comerciales, ¿verdad?, de que ese es el principal de todos los dogmas marianos, y eso es bien importante que ustedes también lo sepan, que es la Madre de Dios. Inicia el 1 de enero, ¿verdad?, que es el primer día del año, y es el dogma más importante de todos los dogmas marianos. Es la raíz y es fundamental para lo que es la dignidad de María. Aquí en este pasaje que estuvimos viendo, ¿verdad?, de Lucas 1:43, aquí estamos viendo realmente
La y si el prima señor director nos lo Isabel. vuelve a poner nuevamente, Sí, por favor, gracias. para que los que nos Sí. siguen en la televisión, pues Sí, gracias. tengan esto clarito. Ujú. Ah. Sí, pues la prima Isabel, ¿verdad? Una señora que era anciana. A su edad, pues ya no, personas así no realmente no conciben en su seno un bebé, ¿verdad? Pero por gracia del Espíritu Santo, como dice allí escrito en Lucas, ¿verdad? Fue inspirada por el Espíritu Santo. Y ella, al llegar María, ella reconoce de que ella era la Madre de Dios. Pues ¿cómo lo sabía? Porque ella estaba llena del Espíritu Santo, la prima. E igualmente también está escrito también en la Biblia de que su bebé también se alegró cuando ella llegó. Entonces, esto es bien importante. Así que la fuerza del Espíritu Santo. Tenemos Así una es. llamada, señor director. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Mucho gusto estar escuchando el programa, que a veces no tengo tiempo de escuchar por estar trabajando. Es muy importante esto del dogma de María, Madre de Dios, eso que dice la compañera, que casualmente por eso es que fue proclamado el dogma, para proteger la divinidad de Cristo, más que nada fue proclamado el dogma, porque para el tiempo del concilio de Éfeso, San Cirilo de Alejandría, creo que fue que presidió el concilio, tenía muchos ataques la iglesia con respecto a la divinidad de Cristo, las herejías que existían de esa época, ¿no? Así que es muy importante eso que están explicando, y también como anécdota, así como dijo el Señor hace un rato, me decía una persona, es que María no puede ser madre de Dios porque nadie hizo a Dios, lo cual es cierto, pero como ustedes explicaron, la iglesia no enseña que María hizo a Dios, la iglesia enseña de que María engendró a Dios en el tiempo y espacio de nosotros los seres humanos aquí en la tierra. Así que eso es muy importante decir a los hermanos, como usted dice, el señor aquí que preside el programa, que yo no sé de dónde sacan esa clase de cosas que dicen que la iglesia enseña esto y tal cual cosa, de que María es madre de Dios porque es una diosa y cosas por el estilo, cuando la iglesia no existe ni un documento que diga que es una diosa. Pero bueno, les agradezco el programa porque es muy importante instruir a los católicos al comienzo de este año muy bonito 2020. Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias, hermano, por su contribución. Y precisamente, Mónica, vamos ahora a pasar un par de láminas en las cuales, ¿no?, los propios padres de los protestantes, Así es. ¿sí?, los propios padres de los protestantes, pues veneraban a la Virgen María. Por eso es que no entendemos por qué sectas que han nacido hace menos de 100 años, pues rechazan a la Virgen María, porque ellos desconocen inclusive de dónde vienen ellos. Y vamos a ver, señor director, en la siguiente lámina, qué nos dice ni más ni menos que don Martín Lutero. ¿Qué nos dice en su comentario del Magnificat? ¿Qué nos dice de la Virgen María? Al llamarla Madre de Dios, se comprendía todo su honor, y nadie puede decir algo más grande, aunque tuviera tantas lenguas como las hojas o plantas de hierba que existen, como estrellas en el cielo o arenas en el mar. ¡Wow! Hermoso. Sí. Y lo está diciendo Martín Lutero. Así es. Sí, Martín Lutero, y no escribió este comentario del Magnificat antes del desarrollo del protestantismo, pues lo escribió después, cuando ya él había iniciado este movimiento de reforma. Y en la siguiente lámina, señor director, pues el que siguió con Martín Lutero, Juan Calvino, ¿sí?, nos dice, es indudable que el profeta habla de una auténtica virgen que ha de concebir no según las normas de la naturaleza, sino a través de la actuación de gracia del Espíritu Santo. Este es el misterio que Pablo magníficamente ensalza. Dios ha aparecido en la carne. Y lo está escribiendo Juan Calvino, que es el líder, el fundador de la iglesia calvinista, que se considera
iglesia protestante histórica y que tiene muchos seguidores en el presente. Y es así. Las iglesias protestantes históricas, la luterana, la calvinista, la anglicana y otras más, ¿no?, reconocen que la Virgen María es Madre de Dios. Así es. Sí, reconocen el dogma enunciado por la Iglesia Cristiana Católica con relación a esto de María, Madre de Dios. Y sin embargo, pues, cosa extraña, ¿no?, siendo estos los orígenes de la iglesia, de los movimientos protestantes, sus iglesias protestantes, pues sectas muy de acá, nacidas ayer, son las que se pasan vilipendiando a la Virgen María, ¿no? Que es una cosa, sí, que no se puede, no se concibe. Sí, y todo el tiempo algo nuevo que critican de la Virgen o de la iglesia, realmente más bien es un ataque, o digo yo, siempre sacan o escarban qué pueden decir mal. Realmente pues la Biblia no habla sobre eso, no sé de dónde lo sacan, pero como usted dijo, realmente pues las iglesias principales, las religiones protestantes, las antiguas, pues ellas tienen un respeto hacia el tema nuestro y de la Virgen también. Sí. Y ya en el siglo III, por el año 260, se encontró un pedazo de papiro en Egipto, en el año 260, que data del año 260, perdón, ¿sí?, después de Cristo, donde se llamaba a la Virgen María con el término griego Theotokos. Este término griego significa María, Madre de Dios. Y este término se consagra en el concilio de Éfeso cuando se declara el dogma de María, Madre de Dios, la Theotokos, es decir, María, Madre de Dios. El cardenal Newman, señor director, en la próxima lámina, por favor, el cardenal Newman, en su discurso sobre la fe, ¿no?, nos habla también de otro término con la cual se conoce a la Virgen María, además de la que ya le hemos señalado nosotros como la Theotokos. Y nos dice el cardenal Newman: puede afirmarse en consecuencia de que María es deípara, es decir, dei, Dios, para, de parir, es decir, María es la Madre de Dios, igual que lo que quiere decir Theotokos, también se acuña el término deípara. Es la salvaguarda con la que sellamos y aseguramos de toda evasión la doctrina del apóstol San Juan, y el test con el que detectamos todas las falsedades de aquellos malos espíritus del anticristo que han entrado en el mundo. Tal confesión declara que Él es Dios, implica que es un hombre, nos sugiere que sigue siendo Dios, aunque se ha hecho hombre, y que es verdadero hombre, aunque es Dios. Entonces no hay ninguna duda, como lo afirma el cardenal Newman y como lo hemos nosotros repasado en los otros términos, en las citas bíblicas, ¿no?, que María es la Madre de Dios, porque es la Madre del Señor Jesús, el Verbo encarnado en un tiempo determinado. Y esto es lo importante que tenemos que tener nosotros claro, porque dicen algunos hermanos esperados que como que ella es la Madre de Dios si María vivió en un tiempo o en un espacio del tiempo determinado y el Señor Jesús es eterno. Pues bien, nos remontamos entonces a Gálatas 4:4, con la que iniciamos el programa, cuando nos dice que dada la plenitud de los tiempos, se encarnó el Señor Jesús en una mujer, ¿sí? Y eso lo dice San Pablo, ¿o es que vamos nosotros a refutar a San Pablo? Imposible. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Y si Él es Dios, porque lo está diciendo San Pablo, y es nacido de mujer, entonces porque tiene su naturaleza divina y su naturaleza humana, Mónica. Así es.
También es bien importante, ¿verdad? Podemos ver la lámina siguiente, por favor. María, madre de todos los hombres. María es la madre de todos nosotros. Ella es la madre de Jesús y nosotros somos sus hermanos. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Él es la cabeza del cuerpo, dice Pablo a los Efesios. María es la madre de Jesús y la iglesia es cuerpo espiritual de Cristo. Por ende, María es madre espiritual de la iglesia. En concordancia con esto, en noviembre de 1964, María fue declarada madre de la iglesia por el Papa Pablo VI. Si bien es cierto, por Eva es nuestra madre físicamente, María es nuestra madre espiritual. Por Eva entró el pecado, por María llega la salvación. Esto es bien importante recalcar que María no solamente es madre de Jesús, es madre de todos nosotros, aunque los que acepten y los que no acepten a María, es madre de todos nosotros, de toda la humanidad. Sí, definitivamente. Y ahí está el fundamento de por qué, si María es la madre del Señor Jesús, nosotros somos hermanos, porque el Señor Jesús así lo declaró, ¿verdad? Del Señor Jesús, somos el cuerpo de su iglesia, de la cual es la cabeza, por ende, entonces María es la madre de todos nosotros. Vamos rapidito, ya en el último minuto, a leer algunos mensajes de los que ya nos han enviado. Nos dice un hermano, muchísimas gracias por sus aportaciones. En verdad nos ha ilustrado muchísimo. Otro hermano nos dice, sí, María es Madre de Dios, no hay ninguna duda de eso, no entendemos a nuestros hermanos protestantes. Y un último mensaje nos dice, viva María, Madre de Dios y Madre de todos nosotros. Así es. Entonces yo creo que estos últimos mensajes reconocen, ¿no?, el hecho, como ya también los que nos han llamado, los cuales agradecemos mucho, plantean, ¿no?, las razones, y como lo hemos señalado nosotros aquí también, los fundamentos bíblicos por los cuales la Iglesia sustenta que María es Madre de Dios y Madre de todos nosotros. Así que ustedes, hermanos, que nos están viendo en sus casas, pues sin ningún temor, ¿verdad? Sin ningún temor, y no se dejen confundir. Ya tienen ustedes las razones bíblicas por las cuales María es Madre de Dios. Gracias, Mónica, por estar con nosotros en el programa, y no nos queda más que decirle a nuestros hermanos que tengan una semana siempre alegres en el Señor.